Hello, welcome to San Salvador, the capital of El Salvador, and we are now approaching the National Library, which is one of the most spectacular buildings here in El Salvador. And I'm not sure if it's the biggest one. I don't think it's the biggest library in the world, but it definitely has an interesting design, quite famous. So we're going inside and going to see what's inside. ¿Cuántos años tiene esta biblioteca, sabes? La biblioteca se abrió en 2023. 2023, ok. Sí. Entonces sí, es muy moderna, muy nueva. Muy reciente, sí. Sí, es muy reciente. Okay. Ah, está bien. Asistencia de China. Sí, con apoyo de la República Popular de China. So it was built with the support of the Chinese People's Republic. I think that's what it's called. Actually, okay, let's enter. Okay. Es gratis, ¿no? La entrada, me imagino. Sí. Que es la biblioteca. Sí. Ese es el área para niños. Okay. Well, actually looks nice. There are 3 floors, I think, or 4 floors. 4 pisos, ¿no? Es el piso base. El área infantil. Sí, eso es área infantil. Sí. Para nosotros ya no es tan interesante. Para nosotros son las siguientes áreas. Pero hay mucha cooperación con China. Sí, de hecho, en muchas áreas. Pero ellos sí quieren entrar a cualquier país, creo. ¿China? Sí, les gusta ser aliados de todo el mundo. Sí. Es bueno, en parte. Para la educación ha sido bueno. Y antes no tenían la biblioteca nacional. Hubo otra biblioteca, pero no era tan completa. Y ya estaba con algunas fallas. Okay. Las estructuras ya eran bastante viejas. No era algo sostenible. ¿Pero tú vas por acá para leer algo porque hay muchos libros interesantes acá o importantes? ¿O por qué acá? ¿Por qué no online, por ejemplo? ¿Por qué te gusta la atmósfera? Sí, y prefiero los libros impresos. ¿Impresos? Sí, es decir, en hojas, en la papel. Así en físico. En la papel, ok, entiendo. Sí, hay algo curioso. En esa área hay juego, pero los niños pueden acceder si antes leen media hora un libro y responden a las preguntas de ese libro. Es decir, que el juego es como una recompensa. Así que enseñan algo bueno a los niños, que tienen que aprender algo y después pueden jugar. Claro. Como 30 minutos leer y 30 minutos después responder. Y si responden bien, pueden jugar. Correcto. Wow. Yo nunca he escuchado sobre ese concepto. Yo nunca sabía que eso existe. Pero ¿solo hay Mario o hay algo más? Solo Super Mario, creo. Sí, para los niños más pequeños sí. En las otras áreas hay más. ¿Y para juegos? nosotros? Para niños más grandes. Arriba. Oh. Okay. Interesante. Podemos caminar por acá. Este es un área sensorial. Sí, para personas que tienen alguna condición especial. Buenas tardes. Buenas tardes. Este es el área sensorial para niños con condición o discapacidad. Ok. ¿Cómo dijiste por la gente que tiene algo? ¿Alguna condición especial? Ok, pero para niños. Sí, para niños. Para niños, ok. Sí, siempre y cuando tengan una condición pueden ingresar de cualquier edad. También adultos. Sí, Ok, sí tienen perfecto. deseo de ingresar. Por ejemplo, hay personas con 30 años que tienen discapacidad intelectual, pero su edad cognitiva es diferente, ¿verdad? Entonces, aún les interesa el área, pueden hacerlo. Ok, entiendo. Muy bien, gracias. Pero qué bueno, también por la gente así, ¿no? Hay algo. ¿Ves? Okay. El piso está en braille. Sí, en braille. Sí. También están los libros en braille. Qué bueno. Pero sí, es algo muy positivo, de verdad. Y acá hay también algo inclusivo. Sí. Hay en inglés también, ¿no? Sí, son libros para niños pequeños. Sí. Eso sí es en inglés. ¿Tú lees en inglés también a veces o no tanto? En español, por ahora en español. Vale, esta área es en la que yo suelo estar. Es para adultos. Porque hay como novelas. Oh, wow. Hay obras. Es como la área para adolescentes y adultos. Hay algo de Star Wars, ¿no? Sí. Vamos a ver.
Aquí también hay juegos. For the Star Wars fans. ¿Eres fan de Star Wars? Here they have the area. Yo no soy. ¿Tú eres? No. Pero yo tengo amigos que También conocidos que son fans Muy fan. grandes. Sí, yo soy bastante indiferente si Quizás se no. trata de Star Wars. No. ¿Sí? No odio Star Wars, pero no tampoco es algo que me encanta. Hay digamos. otros gustos, ¿no? Sí, sí. Ok, pero está bien cool. Ok. Es un poco random porque está acá, pero creo que es el diseño, ¿no? Es más como Sí. una idea. Vaya. En esa área es la que yo suelo estar. Sí. Ok. Bueno, ¿qué más por allá? ¿Te gusta Batman? Sí. ¿Y anime? ¿Te gusta? No. A mí tampoco. No crecí bien con ese tipo de entretenimiento, pero según Creo mis que conocidos es interesante. Ah, ok. Igual, como yo. No es tanto lo mío. Es que hay otro gusto, siempre hay. Sí, es normal. A manga, acá. El manga, el anime. Harry Potter. Ay. Eso es. ¿Verdad que se parece al... Sí, привет es hola, Hola, en hola en ruso. ruso. Sí, por eso yo estoy tomando foto, porque yo no entiendo qué tiene que ver Harry Potter con Привет. ruso. ¿Por qué привет? Привет. Which means hello in Russian. Pero quizás eso era así en el libro de Harry Potter, que se llama así la calle, Privet Drive. Puede ser. No creo que tiene que ver algo con el ruso, es solo que es Pero, es ajá. inglés. Sí, yo creo que Tolkien como tal, autor, era una persona muy interesante. ¿Lo has escuchado sobre él? Era inglés, él estaba en la guerra, de hecho él tenía esas ideas, llegaban a él cuando él estaba en la guerra como soldado. Sí, es muy interesante, en la Primera Guerra Mundial, si no me equivoco ahora. Estaba en la Primera Guerra Mundial, ya creo que empezó a escribir el libro cuando estuve en las tranchas, o como se dice, como soldado. Es muy, muy interesante. Vaya, hay otro dato. Resulta que para poder entrar, para poder solicitar un libro, es Ujú. necesario tener la famosa llave del saber. Yo no tengo. Vaya, Sí, sí, tú yo ya sí la tengo. tienes. Claro. En digital. El digital. Sí. Escanea, llenas tus datos. O puede ser cualquiera, un extranjero o un Ujú. nacional. Pero solo tienes Y que presentas ese. aplicarte online. Sí. Por eso. Y puedes tomar un libro y como llevarlo a tu casa. O como Aún no. Pero uno. Ujú. pronto se podrá. Ujú. Sí. Sí, creo que en 20 minutos no alcanzamos, pero no pasa nada. Es muy bonito acá. O sea, 20 minutos para llegar al Sí. tour. Bueno, tenemos tiempo, yo sé que tenemos tiempo. Sí. Sí, porque es bueno ahorita- que empezamos bastante temprano. Sí, esta área es como, sí es para adultos, 100% adultos. Entonces me sirve Hay bien. libros más, vaya, por ejemplo, ahí son ciencias aplicadas, allá también ciencias aplicadas. Sí. O sea, esta área ya es más conveniente para Sí, personas que estudiantes, estudian. estudiantes, sí. Sí. ¿Qué opinas de la vista? Bonita. Bastante complejo. Un poco. Completa, quiero decir. Complejo. Allá hay un bar en el Sí, aquí puedes. rooftop. Aquí hay un monstruo. Siempre pasan hablando. Sí. Cuando les conviene. So there we have the cathedral of El Salvador. I think that's what it's called. Then you have here the National Palace, and then the other commercial buildings, I guess, on that side. What a cool view. Creo que el catedral se llama El Salvador del Mundo, algo así, ¿no? Está escrito por acá. Sí.
la luna. ¿Quieres ir a la luna? Sí, vamos. Mañana. Sí, mañana. ¿Te gusta? Sí, Frida Kahlo. Mexicana, creo. Germany in color. Before the First World War. Interesting. Hermana Hesse. ¿La conoces? Sí. Creo que he escuchado también alemán. Que es un filósofo, psicólogo alemán. Qué bien. Héctor, ¿ya has ido? No. Sí. ¿Podemos ir por allá? Sí. Por supuesto. Ok. Pero qué bueno que te gusta caminar. Claro. Es bueno. ¿Y a ti te...? Bueno, sí, a ti te... Sí. Vaya, esta área de tecnología. Esta área de tecnología, hay videojuegos, pero para Adultos. Para adultos. Eso es para manejar un carro, me imagino. Simulador, ¿verdad? Simulador. It's car simulator. Yeah. So you can enter this place 24/7. Imagine, I don't know any place like that in Germany, to be honest. Digo que no conozco un lugar así en Alemania donde puedes entrar como 24/7 y Sí, pero se necesitan permiso, no solo. sí. Pero permiso está es como- disponible. necesitas O sea, allá este puedes llave. solicitarlo. Ah, ok, pero no tienes que pagar. No, claro que no, es totalmente Ah. gratis. Oh, cool. So cool to that. That's all PlayStation. Yeah, maybe also the Xbox, but I think mostly PlayStation. Creo que solo PlayStation, ¿no? No hay Xbox. También hay hasta... Vamos a la plaza. Hay computadoras. Sí. Also from here you see the Otra vez. Cathedral of El Salvador. I think it's called La vista. Cathedral El Salvador del Mundo. I think so. That's what it's called. It's written on the entrance. Porque en la entrada está escrito El Salvador del Mundo. Así que yo pensé que ese es el nombre de catedral. Sí, ¿O qué sabes? la Catedral de San Salvador, ¿la conoces? O de la capital, del centro histórico. Ok, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se puede pagar con tarjeta, ¿no? Sí. ¿Con Bitcoin también se puede pagar? Ahorita, acá solamente con tarjeta. Ok, y está bien. efectivo. Ok. Diferentes sabores. Ujú. En este caso, sería Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Rociel? acá. Ok. El nombre de los diferentes departamentos de El Salvador. Morazán, Sultán, La Paz. Ok. Son 14. So the different San Salvador. different states of El Salvador. On each of those. San Salvador, la capital. San Salvador está acá. ¿Y la Unión? ¿Qué es la Unión? Es la zona, parte de la zona oriental del país. Ah, ok. Morazán también es de la... Morazán, Sultán también, de la zona oriental. Ujú. Sí. Es- Santa Ana hay que buscar. ¿Dónde está Santa Ana? Allá está Santa Ah, ya está Santa Ana. Ujú. Pero es la región, el departamento, pero también la ciudad. ¿No? La ciudad es como Santa Ana y el departamento es Santa Ana. Sí. también. Ok. Que la capital del departamento tiene el mismo nombre. Ok. So here you also have the capital, San Salvador. Looks very similar to the European palaces. Digo que se parece mucho a los palacios europeos. De hecho,
Sí, porque tiene es hecho por influencia de... europeos, españoles. Sí, según quiero recordar. ¿De qué? Andaluz. Sí, tiene influencia de... rusos. No, de España. Claro, claro. De España. ¿De quién más? De rusos no, lo siento. Palacio Nacional fue ocupado por todos los órganos del Estado y todos los ministerios como oficinas. Entonces, cuando ocupaban esos salones o los salones en general, tomaban la mala decisión de cambiarles de color. Por ejemplo, este salón llegó a tener 12 capas de pintura sobre el diseño que se ve en San Miguel. No fue hasta 1995 que este fue restaurado con un proceso llamado cala cromática o develado de pintura. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso? Pues con un bisturí se va quitando cada una de las capas de pintura, que les mencioné que eran 12, hasta llegar a sus diseños originales, no estropearlos y poder restaurarlos con mayor facilidad. Para que tengan una idea, este salón se tardó de 6 a 9 meses aproximadamente para su restauración. Pueden apreciar todo su fresco original. Fresco de pintura, no de bebida, para que no nos vayamos a confundir. Donde todo lo demás hay paredes que han sido restauradas, a excepción de algunas secciones. La pintura con la cual se hicieron los frescos originales fue hecha en México, la cual cuenta o es pintura mineral. La actual con la que se llevaron a cabo las restauraciones de la Ciudad de México, porque no la fabricaron, sino que fue hecha en México. Una se llama pintura mineral. A través de It's really beautiful here. I really like this palace. One of my favorite ones, I would say, so far. Look how well maintained it is. The combination with the nature here, the small garden. I think that's beautiful. You tell me your opinion. How many points from 0 to 10? I would give it 9 out of 10. We're entering the garden now. Vamos a pasar From a la downstairs. última sección de recorrido, que en este caso es la parte del jardín, que aquí es simplemente para sus fotografías. Vamos a bajar, tengamos cuidado con la última gradita, es un poquito más alta, no nos vayamos a caer, por favor. Y como les comento, si gustan tomar sus fotografías acá en la parte del jardín, les doy un par de minutitos, si gustan sentarse también lo pueden hacer. Si gustan que les ayude con alguna foto, por supuesto que les ayude. ¿Te gusta? ¿Quieres vivir acá? Ay, sí, qué bonito. Ah, sí. ¿Quieres vivir aquí? De verdad, creo que es mucho espacio, demasiado espacio para mantener. El señor Arnolfo. ¿Pero quién es el señor Arnolfo? El sacerdote salvadoreño. ¿Qué? Sacerdote salvadoreño. ¿Sacerdote? Sí. No sé qué. Sacerdote. Sacerdote. I have no idea what is sacerdote, pero tiene que ser alguien importante por la Iglesia Católica. Sí. Es como el Papa en Vaticano. Sí, pero No Alfonso, Alfonso. El señor Arnulfo. Arnulfo. Sí. Arnulfo, perdón. Arnulfo. Está el papá de Salvador, digamos. Papa. El Papa. Mira hacia arriba. Ah, no, no, papá. Oh, wow. Es bonito. Vamos a ver qué tiene. Ah, pero hay que ver qué variedad. Ah, tiene variedades. Buenas. Buenas tardes. ¿De qué es este? Atol de banano, ¿Y ese? guáquer.
Quaker, este es café. Ah, ese es el café, ok. ¿Ese es guaque? Eso es de banana. De banana. ¿Qué es guaque? Ya me va a salir. Es una avena. Avena, ah, no, Ajá. eso es. Yo voy a tomar la banana. ¿Cuánto cuesta? Ah, se fue. Señorita, uno de banana, por favor. Están comprando, ustedes dejan que vendan. ¿Cuánto cuesta? ¿He dicho mencionada? Dios, Una cora. este le van a dar de Bueno, comer a la o sea, gente pobre. Dele 25. fuego a la torre. Sí, Una- de las otras. Ustedes le van a dar de comer a la gente pobre. No les permiten. No los molestan. ¿Qué más? ¿Qué pasa? Porque dicen que a los turistas les damos vergüenza. O sea, ¿Por es qué? que ya no están permitidos. Mira, la ignorancia, vaya. Está bien cuando un país solo gente de billete vive, pero aquí vive tanta gente pobre que necesita. ¿Usted es turista? Sí. Sí. Dice que le damos vergüenza a ustedes. Entonces, Porque ustedes dan vergüenza a mí. ellos Porque se han yo la rebuscado no entiendo. honradamente se andan rebuscando ellos. Uy, hermano, mire, dice que estamos Sí. arruinados. Yo no entiendo. ¿Están contra mí o qué? No. Ah, es que- yo entendí que yo hago algo mal. O sea- prohíben que anden vendiendo. Prohíben que las ventas ambulantes circulen porque el país tiene más turistas y es como muy feo para los Que turistas. usted me vea a mí vendiendo eso. Ah, Andan no, ¿por qué? vergüenza, ¿Por qué? honradamente. Que usted se avergüenza de mí eso, que le No, da como ¿por asco. qué? Y andan honradamente. No, porque Esa va ¿por que qué? sí, Eso es normal, ¿ok? Porque yo entendí que el señor dice que yo hago algo malo. que ellos andan regañando a la gente para que, no anden, para que ellos no anden vendiendo. Porque no les el dejan vender. turista dice se va a avergonzar del... Ah, que, de hombre, nosotros. usted. que como no se ve bien. O como, no, pero no. Si el trabajo honrado, pues no. Sí. Ah, está bien que no fuera honrado, pues. Claro, es bueno. Ah, Bueno, gracias. Muchas gracias. Ah, yo no entendí. Yo pensé que el señor está como quedando de mí. Bueno, no. Resulta. Vaya, el centro de San Salvador se ha vuelto más. Está más lleno de tantas cosas. Lugares bonitos. Bueno, esa plaza no estaba. Entonces los turistas se centran más en ese lugar. Ujú. Para el presidente eso se ve mal. Las ventas ambulantes. Vaya, Espere, no entendí nada ahora. las ventas ambulantes se ven mal para, ¿Qué es eso, para ventas el ambulantes? turista. ¿Qué son ventas ambulantes? Así como la señorita de los atones. ¿Quién lo ve mal? El presidente piensa, Ah, ok. o sea, ¿qué tú vas a decir? Piensa que tú vas a decir, ay no, porque hay ambulantes. Para eso hay lugares, servicios, Ah, restaurantes. no, es normal que la gente vende lo que vende. Si yo no quiero, yo no compro. O sea, es normal. ¿Quieres? Okay, so in El Salvador, they drink like this from water. They drink it from the bag, plastic bag. So you need to bite into it, and then you open it. Yeah, so maybe something you will not see in Germany because of the plastic, but it's kind of cool, I guess. And now I'm going to try the traditional Salvadoran meal, which is pupusas. So the way you eat it, first of all, those are like the cornmeal kind of pancakes with something inside. You put tomato sauce on it. Yes, sí, por favor. You put tomato sauce, something that you call salsa in English-speaking countries or somewhere else. They don't speak Spanish. And then you put this. What do you call it again? ¿Cómo se llama? Otra vez eso. Se llama curtido. Encurtido. Es repollo con vinagre Repollo con vinagre. y un poco de picante. Cabbage with vinegar. Yeah, it's a bit spicy. Yeah, I think it also has jalapeno. Lleva jalapeno igual, ¿no? Un poco. Sí, jalapeno. Sí. Gracias. So I'll try and then I'll let you know how it tastes. Oh. So you kind of take it into pieces. Actually, I'm very hungry. Maybe that's why I like it so much, but I would give it 8 out of 10. Yeah, it has like cheese inside. There are different ones. Cheese. This one has beans inside, I think, meat. This one- Chipilín. Sí, eso. ¿Cómo se llama otra vez? En español, chipilín. Chipilín, eso. Esa. O el otro. Frijol con queso.
Chipilín. Okay, the beans with cheese and chipilín is kind of greens that they have here in El Salvador. Something new for me, but tastes good.